Bueno, buenas noches, gracias por venir, bendiciones. El tema de hoy es Dios nos llama aprendiendo a escuchar su voz. Como introducción vamos a hablar, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Él nos ama con un amor inagotable y está comprometido a mostrarnos el camino que ha diseñado para cada uno de nosotros. Sin embargo, muchas veces nos distraemos, nos alejamos o simplemente no prestamos atención a su dirección. Dios, en su misericordia, utiliza diferentes métodos para captar nuestra atención y guiarnos de vuelta a Él. Hoy aprenderemos a identificar estos métodos y a responder con un corazón dispuesto a obedecer. Este tema se va a dividir en dos partes. La primera es cómo Dios nos habla y la segunda, que va a tocar Sandra, es cómo nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar al Señor. O sea, de qué forma nosotros tenemos que prepararnos para escucharlo a Él. Entonces, en esta primera parte vamos a entender de qué manera Dios se puede comunicar con nosotros según la Biblia, ¿ok? La primera es, Dios nos habla a través de un espíritu intranquilo. En Isaías 30, 19, 21 dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dé el Señor pan de congoja y agua de angustia. Tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco forcéis a la mano izquierda. Dios nos ama tanto que no nos dejará vagar sin dirección. Cuando nos alejamos de Él, de su voluntad, Él nos permite sentir inquietud en nuestro espíritu. Como Él nos dio la vida, Él nos pone esa inquietud en nuestro espíritu cuando nos estamos alejando de Él. Sentimos que algo no anda bien. ¿Has experimentado alguna vez esa sensación de que algo no está bien, aunque todo parezca normal? Esa es la sensación que sentimos. Esa es la manera en que Dios nos llama a reflexionar y orar. En el libro de Esther, el rey Asuero no pudo dormir porque Dios quería dirigirlo a una decisión importante. Sandra nos va a comentar lo que sale en Esther 6, del 1 al 2. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. De la misma manera, si sentimos inquietud, es momento de detenernos y preguntarle al Señor, ¿qué quieres decirme, Señor? Quiere decir que Dios nos pone la inquietud y luego nosotros tenemos que estar dispuestos a hablar con Él. Si no sabemos qué está pasando, está bien preguntar, ¿qué quieres decirnos, Señor? Porque en ese momento estamos disponiendo nuestro corazón. Luego Sandra nos va a explicar más detalladamente cómo hacerlo. La segunda forma en que Dios se comunica con nosotros es, Dios nos habla a través de una palabra específica. En 1 Samuel 3, 4, 10 encontramos, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Otra vez encontramos la disposición del siervo de escuchar a Dios cuando reconoce su voz. En este momento ya Dios se está comunicando. Dios nos habla de muchas maneras, y una de ellas es a través de otras personas. Puede ser que varias personas nos digan lo mismo en un corto periodo de tiempo, o que escuchemos un sermón que responde exactamente a lo que estábamos pensando. Así como Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios, nosotros también debemos estar atentos cuando Dios nos habla a través de otros. ¿Has sentido en algún momento que un mensaje parecía dirigido específicamente a ti? ¿Sí? Dios usa su palabra y a sus siervos para guiarnos. Y otra forma en que Dios nos habla es, Dios nos habla a través
de circunstancias extraordinarias. En Éxodo 3, 2, 4 encontramos, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Nuevamente la respuesta del siervo es, Señor, estoy aquí dispuesto a hacer lo que tú quieras, dispuesto a escucharte. A veces Dios usa algo fuera de lo común para llamarnos la atención. En este caso usó el fuego, un fuego que ardía y no se apagaba. Moisés vio una zarza que ardía pero no se consumía y eso lo llevó a un encuentro con Dios. En nuestra vida pueden ser situaciones inesperadas, una oportunidad que aparece de la nada o una crisis que nos obliga a reflexionar. Actualmente muchas personas, nosotros mismos, todos, con la situación económica que se está viviendo en el país, con el tema de las aranceles, de las deportaciones, cada día hay una noticia nueva que nos afecta directa o indirectamente. Pero Dios también nos dice que a través de esas circunstancias Él nos habla, no para que nos quejemos, no para que reneguemos de eso, sino para que nos postremos ante Él y reflexionemos qué nos quiere decir. En lugar de ignorar estas señales, debemos preguntar, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? Realmente cuando nuestro corazón está entregado al Señor, no vamos a quejarnos, sino vamos a buscar aprender lo que el Señor quiera decirnos. Y créanme que cuando hacemos eso, Él nos pone el camino, Él nos muestra la señal correcta para que nosotros estemos en paz y hagamos lo que Él nos pide. La cuarta forma en que Dios se comunica con nosotros es, Dios nos habla a través de la oración no contestada. Y esto puede sonar contradictorio, pero está en la Biblia y nos dice, en 2 de Samuel 12, 16 y 18, entonces David rogó a Dios por el niño, el rey David, su niño había enfermado, él había pecado, Dios le había advertido, el niño había enfermado e iba a morir, Dios le había dicho que iba a morir. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, mas al séptimo día murió el niño. Dios siempre responde nuestras oraciones, pero no siempre de la manera que esperamos. A veces su respuesta es no o espera. David oró fervientemente por su hijo enfermo, pero Dios decidió llevárselo. Aunque no entendemos el porqué de muchas cosas, podemos confiar en que Dios tiene un propósito más grande. Si nuestras oraciones parecen no ser contestadas, en lugar de desanimarnos, debemos buscar su voluntad con humildad y confianza. Y la quinta forma en que Dios nos habla es, Dios nos habla a través de pruebas y dificultades. En 2 de Corintios 12:9 encontramos, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así decía Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, reflexiona Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Las dificultades no son señal de que Dios nos ha abandonado, sino que muchas veces son su manera de refinarnos y acercarnos más a Él. Pablo pidió a Dios que le quitara su aflicción. Él sufría enfermedades, tenía ceguera, tenía dolores en el cuerpo y además estaba preso en la cárcel y con grilletes. Se daba tiempo además para escribir cartas que dictaba y esas cartas forman la mayoría del Nuevo Testamento. Pero él tenía aflicciones y le oraba a Dios y él decía, bueno, yo estoy obedeciéndote, Señor, tengo estos dolores, ayúdame con esto. Pero la respuesta fue que su gracia era suficiente. Y Dios se lo dejó claro y Él lo escribe. Si estás pasando por un tiempo difícil, confía en que Dios está obrando en tu vida y usará esa prueba para fortalecer tu fe. Porque Dios nos conoce, Dios sabe, por decirlo de alguna forma, de qué pie cojeamos. Pablo admite que es una persona carnal, muchas veces en la Biblia, pero hay una parte de él que Dios podía potenciar y la potencia a tal punto que es la persona que a través de Dios, que Dios lo utiliza para unir el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y que toda la información que Dios nos quería dar se entienda claramente. Por eso que
a pesar de que era una persona que tenía dificultades para aceptar muchas cosas en su vida, Dios sabía lo que estaba haciendo en su vida. Y hasta ahora hablamos de él porque fue un hijo obediente, no para la gloria de Pablo, para la gloria de Dios. Y así como Dios lo usó a él, nos puede usar a nosotros. En conclusión, vamos a decir que Dios nos ama y quiere guiarnos. Él usa diferentes métodos para llamar nuestra atención. Un espíritu intranquilo, palabras de otros, circunstancias extraordinarias, oraciones no contestadas y además pruebas. En cada situación, en lugar de alejarnos, debemos acercarnos más a Él y preguntarle, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Si estamos atentos y dispuestos a obedecer, encontraremos dirección, paz y propósito en su voluntad. Entonces, entendemos de alguna forma cómo Dios nos habla. Yo los invito a que luego cuando el video esté colgado podamos repasar las formas en que Dios nos habla, porque luego cuando entendamos la segunda parte que Sandra nos va a explicar, cómo nosotros lo podemos buscar o prepararnos para Él, vamos a querer volver a entender cómo Dios nos habla, nos vamos a sentir preparados a estar atentos a su voz. Así que para cerrar esta primera parte, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, hoy hemos aprendido que nos hablas de muchas maneras y queremos ser sensibles a tu voz. Si en algún momento hemos ignorado tu llamado, te pedimos perdón. Ayúdanos a reconocer cuando nos hablas a través de nuestra inquietud, de otras personas, de circunstancias extraordinarias o incluso de pruebas, Padre Santo. Queremos aprender a confiar en ti, aun cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas. Señor, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para percibir tu voz con claridad. Danos un corazón dispuesto a obedecer, sin resistencia ni temor. Queremos, Señor, caminar en el camino que has preparado para nosotros, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Que en cada dificultad podamos verte obrando, Señor, y que en cada bendición podamos reconocerte. Enséñanos, Padre Santo, a depender de ti en todo momento y a confiar en que tu plan siempre, siempre es mejor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y amén. Y como les comentaba, en la segunda parte, Sandra nos va a explicar cómo podemos nosotros prepararnos para hacer esa conexión con el Señor. Ya Dios nos está diciendo todo lo que puede hacer para comunicarse con nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para hacer ese match con Él? ¿Ok? Sandra va a continuar con esta segunda parte. Buenas noches a todos. Como ya dijo Arturo, sabemos que Dios nos habla hoy, nos habla ahora y nos quiere hablar a todos. Nos habla a todos, pero ¿cómo prepararnos para poder escuchar la voz de Dios? Nosotros hemos escuchado a muchas personas que dicen, yo intento, yo oro, pero yo no escucho nada. O dicen, te habla a ti, pero a mí no. Entonces hay muchas dudas muchas veces. O algunas personas dicen, antes me hablaba y ahora no escucho, o hay un bloqueo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para escuchar la voz de Dios? 1, leyendo la Biblia. Parece muy lógico, pero nuestra Biblia es nuestro manual. Nuestra Biblia nos enseña el corazón de Dios, sus leyes, sus mandatos, cómo es Él, lo bueno y lo malo, nos ayuda a discernir. Entonces, en Proverbios 2:1 dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras. ¿Dónde están sus palabras? En la Biblia. Esto nos va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces, creer que la palabra de Dios está en la Biblia, que es verdadera, ¿no? No tenemos que probar la Biblia y luego aceptarla. Nosotros aceptamos la Biblia como verdad y luego la Biblia se prueba sola, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no falla. Entonces, ¿qué pasa si dudamos de la autoridad de la palabra? No podemos recibir nada del Señor.
No, ay, qué escándalo, ¿cómo dices eso? Qué mal aire. No, es que no podemos recibir. Santiago 1, 6, 7 dice, vamos a leer. 1, 6, 7 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, decir, sí, qué emoción, como vemos en muchas iglesias, toda la gente contenta, y después al día siguiente se despertaron mal y ya no, nada les cuaja. Entonces, nosotros no podemos ser arriba, abajo. Nuestra fe en Dios tiene que ser constante porque Dios no cambia. Dios no nos ama hoy y mañana no nos ama. Dios nos ama siempre y Dios nos espera con los brazos abiertos siempre. Dios espera nuestra alabanza, Dios espera nuestras oraciones, Dios espera que le pidamos, que nosotros le pidamos y que lo escuchemos también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos de ser? Ser como los tesalonicenses. Y quienes no sabemos cómo eran los tesalonicenses, ellos recibieron la palabra de Dios en primera, ellos no dudaron. Y vamos a ir a 1 de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta es la palabra de Dios, no es, no, Sandra está hablando, entonces como es Sandra no vale. Esta es la palabra de Dios, sea quien fuera que lea la palabra de Dios es verdad. Y como Jesús decía, hagan caso a la palabra de Dios. Muchas veces nos fiamos de la persona que está delante y tengamos conciencia que la persona que está delante, sea el cargo que tenga, va a tener errores. Yo estoy aprendiendo con ustedes, conmigo. Hoy día, como decía, desde el día de ayer estábamos metidos, investigando, viendo, leyendo muchas cosas, no solo el tema, sino entre una cosa lleva a otra y lee. Y como le decía Arturo, tengo que leer como alimentarme de un banquete para luego mi espíritu estar en calma y poder hacer el tema. No es, para mí no es divagar, sino que necesito el alimento para que mi espíritu esté alineado y poder dar la palabra. Pero miren qué bueno es Dios, ¿no? Nos pone el hambre, el aprender para luego poderlo transmitir. El mensaje es para mí y como para todos ustedes. Igual cuando van a una iglesia, cuando se nutre la persona para dar la palabra de Dios, pero quien nos mueve es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, muchos no reciben ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no escuchan con fe la palabra. Y hay que recibirla con fe. Hebreos 4:2 dice, Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No sirve de nada escuchar la palabra si no la creo. Porque tal vez escucho y digo, bueno, si es que será cierto, si Dios cumplirá, entonces ahí que estamos dudando. Si alguien nos dice que nos va a llevar de acá a Walmart, pero yo no creo en su palabra, esa persona pues no nos va a llevar, porque no le creí. Es más, me dijo, sale a las 3, yo voy a pasar en mi carro, y yo no salí porque no le creí, no voy a llegar a ese lugar. Es un ejemplo simple, pero bueno. Y luego en una de Juan 5, 14, 15 tenemos.
una de Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Qué lindo, ¿no? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es tener la certeza. ¿Y cómo tenemos la certeza? Oyendo la palabra, leyendo la palabra constantemente. Con un momentito no pasa nada. Por eso ustedes hacen bien. Ustedes van a su iglesia, escuchan la palabra, vienen aquí, escuchan la palabra. En sus tiempos solos leen la palabra, entonces están alimentando su espíritu. Porque Dios nos va a indicar el camino. Y el camino es estrecho, la puerta no es ancha. La puerta que es ancha, el camino ancho y todos bien y están en la jarana, como se dice, ese camino no es de Dios, ese camino es del mundo. Entonces tenemos que saber, el camino de Dios es estrecho y muchos no van a querer ir por él. Nosotros hemos elegido seguirlo a él, seguir el camino. Parece el más difícil, pero va a tener su recompensa. ¿Sí? Luego, leyendo la Biblia, pero también, 2, es necesaria la oración. Una oración constante, no solo porque hay un problema y oramos como el Dios de emergencia, no, es constantemente, porque si no, el día que hay una emergencia, no nos vamos a atrever a abrir la boca, no vamos a poder, la palabra no va a salir. ¿Por qué? Porque en la emergencia desmayamos y todos lo sabemos. Porque a veces, como dijo Arturo, Dios sabe de qué forma poner las cosas, que sí, todos somos humanos y todos temblamos. Cuando nos llega el día malo, todos temblamos y necesitamos apoyo en oración. Y para eso también es esta casa de oración, para que todos nos apoyemos, para cuando hay una dificultad, pidamos oración juntos, porque a veces no tenemos fuerzas. Entonces el otro levanta las manos y Dios va obrando y nuestros ojos lo van a ver porque Dios no falla. ¿Sí? En Proverbios 2:3 dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. El 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir? Nosotros para leer la palabra de Dios necesitamos discernimiento. Ese discernimiento nos lo da el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, no para entender su palabra, para que Dios se revele y para entrar en oración, para entrar bien en oración, ¿sí? Luego, el Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Tenemos que pedirle a Dios que abra nuestros ojos y también que abra nuestros oídos para escucharlo, que nos limpie, ¿no? Entonces, solo con oración conoceremos la Biblia. Es un conjunto, va de la mano, porque nosotros no vamos a leer la Biblia, ay, sí tenemos fe, pero la fe viene con obras, no viene sola, no, yo tengo fe, pero me quedo encerradito. Yo tengo fe interna, ustedes no ven, mi fe es grande, pero la fe va a tener obras buenas porque Dios nos va a empujar. Si no tuviéramos fe, no tendríamos esta casa de oración. ¿Por qué no? No creemos, pero tenemos que creer. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos prometió, se va a cumplir. Todo lo que Dios dice y todo lo que Dios nos pide. Al principio, cuando dijo abrir la casa de oración, no tenía práctica de estar aquí y ustedes mismos veían, estaba acá temblando. En todo momento yo decía, ay Señor, no me vienen las palabras y me confundía y qué sé yo. Pero poquito a poco vamos caminando. ¿Sí? Entonces, Dios nos oye si es que nos hemos convertido a Él. En una de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Lo dice claramente, ¿sí? Luego en Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Cuando nosotros lo hemos recibido,
hubo un cambio de nuestra vida. Ese hombre viejo murió. Ese hombre que era mentiroso, fiestero, yo qué sé. No, muchas cosas del mundo. Pero cuando recibimos a Dios, Dios nos limpió y esas cosas se nos van. Ya no seguimos en ese camino de pecado. No pecamos constantemente y todos sabemos cuando hemos recibido a Cristo. Cristo nos selló, Cristo nos cambió. La persona que éramos antes, la Sandra que yo era antes, no es la Sandra que es ahora. Ustedes antes eran una persona y ahora con la ayuda del Espíritu Santo de Dios son otra persona. Han cambiado el nombre. Somos otras personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las personas que dicen, Dios no me habla? Yo soy bien buena, bien bueno, yo oro, pero yo no escucho nada. A mí no me habla, Cris, ora tú porque a ti te escucha y a mí no. ¿Eso existe? ¿Dios tiene favoritos? Dios no tiene favoritos. Dios tiene muchos hijos y hay hijos que claman más a Él, hay hijos que llaman constantemente, hay hijos que preguntan, Padre, ¿qué hago? Entonces hay una relación más estrecha, más fuerte. Entonces no tiene favoritos, hay relaciones más estrechas. Jesús tuvo más cercanía con Juan. ¿Pero por qué? Porque Él estaba constantemente ahí con Él, estaba más tiempo con Él. Entonces, si nosotros queremos una relación como vemos que alguien tiene con Dios, esa persona lleva más tiempo siguiendo el camino de Dios, obedeciendo a Dios, dejando cosas que son de la carne, que no quería dejar, pero lo deja y obedece a Dios. Si nosotros queremos esa comunicación, que Dios nos hable, que Dios nos instruya, que Dios lo sintamos y hable, tenemos que obedecerle. Porque Dios no nos va a hablar por gusto. Dios no nos va a hablar si sabe que no le vamos a obedecer. No, no nos va a hablar. Él nos va a hablar cuando nosotros estemos preparados a correr y a obedecer. Cuando diga, este dinero te lo doy, pero este dinero es para aquí. ¿Y uno qué hace? Habrá el que, no, señor, este dinero es mío, me lo gané yo. Y hay otro que no, va corriendo y dice, no, 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 con Dios no me meto. ¿Cómo estamos nosotros? Entonces, cuando Dios no habla, no lo escuchamos ni nada, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿hay algo mal en nuestro corazón? ¿Qué pasa? El Salmo 139, 23, 24 nos ayuda mucho y lo deberíamos de aprender. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué hermoso. Pero fíjense que no es una broma y nosotros ya vamos caminando muchos años siguiendo a Dios y seguimos escuchando a gente mayor de todas las edades, pero muchas veces dicen, no, a mí no me habla. O tú eres loco, que a ti te habla, pero si Dios no habla. No, no eres loco. Más bien, examina tu corazón. Ojo, nosotros no estamos hablando con un vecino, con un familiar, con un presidente. Estamos hablando a Dios. Estamos pidiéndole a Dios. Dios es el Rey de Reyes. Como le decía Arturo, nosotros no podemos extender un minuto de nuestra vida así querramos. No podemos extenderle a nadie un tiempo de vida así lo amemos con todo nuestro corazón. Pero Dios sí. Dios nos puede dar otra oportunidad, nos puede dar más vida, nos puede dar años de vida, salud, prosperidad, lo que Él quiera. Dios es Dios. Entonces tenemos que ser conscientes que no estamos en un juego. Es en serio. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿tenemos un corazón nuevo? En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A qué nos seguimos? ¿A una religión? No, es que a mí de pequeñita me criaron. Y no voy a hacer ejemplos, pero hay ejemplos, ¿no? Me criaron así y era así y yo tengo que ser. Dios no es un ritual. Dios busca un corazón puro que esté dispuesto a obedecerle. No hay, miren,
voy a poner la alabanza, después de esta alabanza van a ver y Dios nos va a escuchar. No, Dios va a pesar nuestro corazón, va a ver cómo estamos, qué estamos, si es que lo queremos escuchar, si es que cuando nos llama vamos a decir, heme aquí. Cuando nos levanta en la madrugada, si de verdad vamos a orar, o, ay no, ¿y ahora qué pasó? Si estamos escuchando, si nos levanta en la madrugada, quiere que oremos, quiere escuchar nuestra voz. Y no nos olvidemos porque de hecho que ahora alguna vez en la semana vamos a levantarnos en la madrugada y van a acordarse que es Dios llamándonos. ¿Sí? Entonces hay que tener fuerzas. Y me lo digo a mí, que yo soy bien dormilona. ¿Ok? Hay que tener fuerzas para orarle a Dios. Luego, preguntémonos, ¿tenemos un corazón humilde? En Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué corazón está buscando Dios? ¿Cómo tiene un niño su corazón? Me lo dirás tú. Puro. En el niño no hay maldad, el niño es puro. El niño confía en su papá. El niño corre y está arriba en un muro y le dice salta el papá y el niño salta, no lo piensa. Y nosotros le oramos a nuestro Padre Celestial, el que nos formó, el que nos creó, el que nos conoció desde el vientre de nuestra madre, el que nos separó, el que nos limpió cuando lo hemos aceptado como nuestro Salvador, nos limpió todas las perversidades, todos los pecados que tenemos, porque acá nadie es santo ni ángel, ¿no? Estamos intentando, vamos caminando, y que Dios nos siga cuidando para llegar hasta el último día de nuestra vida y llegar a Él. Tenemos que ser fuertes, tenemos que seguir. No es fácil, la vida no es fácil. Tenemos dificultades, tenemos tentaciones, pero tenemos que agarrarnos fuerte de Dios. Luego preguntarnos, ¿nuestro corazón está dispuesto? ¿Tenemos un corazón dispuesto? Juan 7, 16, 18. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La primera vez que lo leí después de regular tiempo me perdí y no entendí mucho. Entonces busqué otra versión y se las voy a leer para quien por ahí se perdió también. Dice, es la traducción del lenguaje actual. Jesús le contestó, yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho de lo que debo enseñar. Si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire, pero yo solo quiero que mi Padre, que me envió, reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Qué bello. Nos quedó claro con las dos cosas. Entonces muchas veces nosotros oramos y clamamos a Dios, pero ¿cuál es nuestra intención? Muchas veces oramos por un hermanito que está enfermo. Entonces oramos, pero y después se sana. ¿Y qué hacemos? Ay, se sanó porque yo oré. Yo pedí. Ahí le estamos robando la gloria a Dios. Si es por eso, porque digan, oh, sí, ella oró o tal. Hay que darle la gloria a Dios, que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios tiene el poder, porque Dios es bueno. Dios es el único que se tiene que glorificar y nosotros la gloria se la tenemos que dar a Él. Luego, tenemos un corazón consagrado, Salmo 119, 6, 7. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que conociéramos a Dios, ¿en qué andábamos? Tal vez yo estaría en un concierto, estaría en cualquier sitio, estaría en, no sé, haciendo cualquier cosa, pero una vez que aceptamos a Cristo y Dios nos guía a cumplir su propósito. Y hay cambios en nuestra vida. Entonces,
seamos conscientes en qué cambios Dios nos pide. Y cuando escuchemos a personas que digan que Dios no habla o ora tú porque a ti te escucha, entonces hagámosle entender a esa persona que algo está pasando en su vida, que tal vez está fallando en algo su corazón, porque no es broma, no, esto es algo serio, que la persona tiene que escarbar y saber qué es lo que pasa y ponerse a cuentas con Dios. Entonces vamos a cerrar ya con una oración. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, con esta palabra, Señor, que es tu verdad, transforma nuestro corazón. Queremos, Señor, ponernos a cuentas contigo, mi Dios, para cumplir el propósito, para escuchar tu voz, para estar, Señor, como cuando recién te conocimos, te recibimos, Señor. Ese fuego, ponlo fuerte, esa ganas, Señor, esa inocencia de niño de tener un corazón puro, ponlo en cada uno de nosotros y en cada uno de los que escucha la palabra, Señor. Pon el poder como el hacer, Señor, en cada uno de nosotros, que tengamos un corazón limpio y puro, que donde tú nos digas que transitemos, lo hagamos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.